Imagínalo, el día más solemne de la historia se acerca, y millones de cristianos sostienen una pregunta que hiela la sangre: ¿y si Jesús me dijera, nunca te conocí? No es un escenario de ficción ni un cuento para asustar. Es la cruda realidad que la Biblia describe con precisión. El arrebatamiento, el juicio final y la eternidad no son temas abstractos, son el espejo que revela la autenticidad de nuestra fe, la profundidad de nuestro vínculo con el Cordero y la sinceridad de nuestro corazón. Muchos que se proclamaron seguidores, que predicaron, expulsaron demonios y realizaron milagros en su nombre, serán confrontados con una verdad devastadora: no fueron conocidos por Jesús. Y no será por falta de obras, sino por ausencia de comunión real. La Escritura es clara: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Las palabras que Jesús pronunció entonces cortan como espada: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. El término griego ginosco, traducido como conocer, no significa solo saber quién eres, implica conocimiento íntimo, relacional, continuo. Es caminar junto, compartir vida, tener comunión real. Jesús no dice no sé quiénes son, afirma que nunca hubo una conexión viva entre ellos y Él. Es un rechazo no a los pecadores públicos, sino a aquellos que se consideraban íntimos de Dios, que vivieron una fe de apariencia, pero vacía en esencia. Esta realidad escatológica nos confronta hoy. ¿Cuántas veces usamos el nombre de Jesús como herramienta, sin rendición? ¿Cuántas predicaciones, cantos y ministerios fueron levantados sobre la vanidad y no sobre la obediencia sincera? Muchos lo descubrirán demasiado tarde. La frase nunca os conocí será pronunciada no por desempeño insuficiente, sino por falta de transformación interior. No se trata de signos externos, sino de la presencia interna del Espíritu Santo. En los últimos días, según Escritura, surgirán falsos profetas y falsos cristos, haciendo señales que podrían engañar incluso a los escogidos. Mateo 24:24. Los milagros por sí solos no garantizan autenticidad espiritual. La fe que impresiona a los hombres puede ser ciega a Dios. La generación final será expuesta a prodigios falsos, palabras proféticas vacías y evangelios que aparentan poder, pero carecen de la cruz. El apóstol Pablo advierte en 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10 que el enemigo operará toda suerte de milagros, señales y prodigios de mentira para engañar a quienes rechazan la verdad. La clave no está en lo que se ve, sino en la raíz: carácter, obediencia, comunión y entrega. Por eso muchos que profetizaron y sanaron, escucharán: nunca os conocí. Manifestaciones pueden ocurrir incluso en quienes están lejos de Dios, pero la presencia del Espíritu no permanece donde hay iniquidad no arrepentida. Jesús enseñó a sus discípulos a valorar lo esencial. Cuando los espíritus se sometían a ellos, les dijo: no os alegres porque los espíritus se os sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. El verdadero motivo de alegría no está en los actos, sino en la filiación, en el vínculo íntimo con Dios. La apariencia de santidad no asegura salvación, la fe exterior no reemplaza la transformación interna. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1 al 13, ilustra este mismo principio. Todas esperaban al novio, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite suficiente. El aceite representa la presencia continua del Espíritu Santo, la vida interna que mantiene encendida la fe. Cuando el clamor de la medianoche sonó, las imprudentes intentaron comprar aceite, pero ya era tarde. La puerta se cerró y escucharon las mismas palabras: no os conozco. La tragedia no es maldad, es descuido espiritual, ausencia de preparación continua, dependencia de apariencias y rutina en lugar de intimidad real. Vivimos en una generación que confunde actividad religiosa con comunión con Dios. Templos llenos, versos memorizados, ministerios activos, pero corazones secos, fe sin raíces y vida sin transformación. La Escritura describe a esta generación: amantes de sí mismos, vanidosos, desobedientes, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. La tragedia es ver tanta actividad sin vida verdadera. El corazón de Dios busca hijos, no espectadores, busca relación, no actuaciones. La salvación no es un cúmulo de obras ni un historial de milagros, es un vínculo vivo con Cristo, marcado por obediencia, humildad y comunión constante. Cuando Jesús pronuncie: nunca os conocí, no habrá reproche por desempeño, sino por la ausencia de entrega, de cruz, de transformación. La obra externa no reemplaza el corazón rendido.
La escena es solemne y aterradora, los libros serán abiertos, y toda vida, cada secreto del corazón, quedará expuesta ante el trono de Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15. No habrá defensa, no habrá aplausos humanos, no habrá intermediarios. Solo la verdad de lo que fuimos, lo que hicimos y lo que realmente fuimos en Cristo. La Escritura nos dice que la medida no será la cantidad de obras, sino si nuestra fe produjo frutos de transformación verdadera. La gracia salva, pero las obras muestran la autenticidad de esa fe. Santiago 2:18. Muchos descubrirán demasiado tarde que su fe era un teatro, bautismos realizados sin entrega real, oración repetida sin comunicación sincera, ministerios llenos de actividad pero vacíos de vida espiritual. La fe sin cruz no transforma. Sin renuncia, sin humillación del yo, no hay nueva vida. Lucas 9:23. La salvación no se mide por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. El juicio revelará la diferencia entre los hijos de la luz y los que solo reflejaban luz. Los falsos profetas, los milagros aparentes, los ministerios espectaculares, nada de eso asegurará salvación si no hay entrega. Jesús no llama a seguidores performáticos, sino a discípulos dispuestos a morir al ego, a vivir en obediencia, a ser moldeados a su imagen. Los que viven solo para impresionar al mundo, incluso usando su nombre, enfrentarán la misma frase que cortará sus esperanzas: nunca os conocí. El fin de los tiempos será como en los días de Noé, el mundo ocupado en lo temporal, ignorando la construcción de la arca, despreciando el mensaje de salvación. Mateo 24 de 37 al 39 nos advierte que habrá oportunidad y advertencia, pero el desprecio y la postergación sellarán el destino de muchos. La puerta se cerrará, y no habrá posibilidad de abrirla después. El clamor de la medianoche resonará como llamado final, y los desprevenidos enfrentarán la realidad de que la preparación superficial no es suficiente. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, muestra la urgencia de mantener encendida la fe. El aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, no se improvisa ni se compra de último minuto. Se cultiva en la intimidad, en la obediencia diaria, en la renuncia constante. La preparación espiritual es un compromiso diario, no un acto de emergencia. Las imprudentes no eran malvadas, eran descuidadas. Su sorpresa al escuchar "no os conozco" revela lo trágico del autoengaño. Creyeron que la apariencia bastaba, que la proximidad a Cristo era suficiente sin verdadera comunión. Hoy, muchos viven de la misma manera: memorizar versículos, asistir a eventos, conocer doctrinas, pero sin entrega ni transformación interna. Esta generación reproduce rituales, repite palabras y actúa como creyente, pero su corazón permanece lejos del verdadero Señor. Lucas 6:46 cuestiona: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? La obediencia define la autenticidad de la fe. La relación con Cristo no se demuestra con actividad religiosa, sino con vida transformada, con decisiones alineadas a su voluntad. El engaño más peligroso no proviene del exterior, sino del corazón. Cuando la comodidad espiritual reemplaza la rendición, cuando la rutina adormece la conciencia, surge la ilusión de estar en paz con Dios. La Escritura nos llama a examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 de Corintios 13:5. La fe verdadera transforma, la apariencia engaña. La puerta que aún está abierta invita a rendición, arrepentimiento y comunión genuina, antes de que se cierre de manera definitiva. El Evangelio sin cruz promete consuelo, pero no produce salvación. La gracia sin arrepentimiento crea creyentes superficiales que escuchan señales y milagros, pero no escuchan la voz del Espíritu. Juan 6 ilustra esto: muchos seguían a Jesús por milagros, no por entrega. Cuando la verdad confronta, solo los que permanecen serán reconocidos. La fe genuina implica negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo, sin importar la comodidad ni el aplauso humano. En este contexto, los milagros no garantizan salvación. Pueden operar en quien no tiene comunión, porque la carne aún puede manifestar señales. Pero la presencia del Espíritu Santo solo permanece en corazones rendidos y transformados. La obediencia y la fe interior, más que los actos visibles, determinarán quién entra al reino de Dios. La fidelidad al Cordero no se mide por lo que se hace, sino por lo que se es en Él. El tiempo de gracia está llegando a su fin. La misericordia de Dios aún habla, pero su paciencia no será eterna. La voz de Cristo sigue llamando hoy: venid a mí, todavía hay oportunidad. Pero llegará un momento en que esa voz se escuchará con justicia y no con invitación. La puerta del arrepentimiento se cerrará, y aquellos que confiaron en rituales vacíos,
Obras externas y apariencias religiosas enfrentarán la sentencia, nunca os conocí. Mateo 7:23. La tragedia espiritual de la última generación será haber vivido cerca de la verdad sin ser transformados por ella. Habrá lágrimas, desesperación, reconocimiento tardío de la realidad, cercanos a Cristo, pero desconocidos en esencia. Las iglesias llenas, los ministerios activos, los milagros visibles, todo será insuficiente si no hubo entrega interna, si no hubo cruz en el corazón. La salvación no es un espectáculo, no se compra con actividad ni se mide con resultados visibles, es fruto de la transformación que opera la gracia en quien se somete al señorío de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. La gracia salva, pero revela quién ha sido verdaderamente alcanzado. Las obras, entonces, son evidencia de vida nueva, no medio de salvación. Y en los últimos días, la evidencia será crucial, la diferencia entre los hijos de la luz y los que solo brillan por reflejo será clara. Jesús nos enseñó que el verdadero discípulo es aquel que persevera hasta el fin, que mantiene su lámpara encendida, que guarda aceite en su corazón, que no se deja engañar por la apariencia de santidad. Mateo 25 del 1 al 13. Las vírgenes prudentes representan a los que perseveran en comunión con Dios, los que alimentan su fe con oración, estudio, obediencia y humildad. Las imprudentes, por más que se acerquen, quedan fuera por descuido espiritual. El aceite no se puede improvisar, la preparación es continua, la relación con Cristo constante. La urgencia de este llamado es real. Hoy todavía hay oportunidad de arrepentimiento y rendición. Hoy todavía se puede abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo transforme la vida. La fe no debe ser superficial, ni dependiente de emociones pasajeras, ni basada en señales externas. Debe nacer de un encuentro personal con Cristo, de la cruz internalizada, del reconocimiento de que solo en Él hay salvación verdadera. El Evangelio sin cruz genera creyentes cómodos y engañados. El Evangelio con cruz produce discípulos transformados, hijos reconocidos por el Padre. La diferencia será visible en el juicio. Nunca os conocí será la frase que distinguirá a los que vivieron una fe de apariencia de los que caminaron en obediencia y comunión. La cruz es el sello de la vida nueva, sin ella, todo lo demás se desvanece. En conclusión, la pregunta que debe resonar en cada corazón es, ¿me conoce Jesús? No basta con llamar a Cristo Señor con los labios, ni con participar de actividades religiosas, ni con mostrar señales de espiritualidad. Es necesario que la fe transforme, que el corazón se rinda, que la vida refleje obediencia y comunión genuina. La gracia aún habla, pero no durará para siempre. El clamor de la misericordia todavía llama, pero la puerta se cerrará y la oportunidad se perderá para siempre. Hoy es tiempo de rendición total, de entrega sincera, de comunión constante. Hoy es tiempo de cultivar el aceite del Espíritu Santo, de vivir en obediencia, de acercarse a Cristo no solo de nombre, sino en esencia. Que cada creyente examine su vida, su corazón, su fe. Que nadie confíe en apariencias ni en tradiciones vacías. Que la verdad de Cristo penetre cada rincón del alma y que el Espíritu transforme el interior. La esperanza final existe, se llama arrepentimiento, gracia y Jesús. Aquellos que respondan ahora serán reconocidos, hallarán su nombre en el libro de la vida, y serán contados entre los hijos de la luz. La puerta aún está abierta, el clamor resuena, el Espíritu llama. No pospongas la entrega. Que tu fe sea viva, que tu vida refleje obediencia, que tu corazón sea conocido por Cristo. Porque la mayor tragedia de la eternidad no será el castigo, sino haber estado cerca de la verdad y haber sido desconocido por el Rey.